Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un previo a lo que significa los conocimientos generales en la materia de historia de Bolivia. Para esto voy a empezar ya prácticamente con el banco de preguntas, las cuales tenemos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser iniciar de manera directa con las primeras preguntas. Pregunta de repaso. A partir de la promulgación de la Constitución 9, nuestro país ha pasado a tener como nombre oficial, inciso A, República Multicultural de Bolivia, inciso B, Estado Plurinacional de Bolivia, inciso C, Estado Internacional de Bolivia, y la D, ninguna. La respuesta correcta es Estado Plurinacional de Bolivia. No olvidemos que esto se llevó a cabo en una asamblea constituyente. Muy bien, nos vamos directamente a la pregunta 2. ¿Son ciudadanos y ciudadanas todas las bolivianas y bolivianos y ejercerán su ciudadanía cualquiera sea su nivel de instrucción, ocupación o renta a partir de, inciso A, los 21 años, inciso B, los 16 años de edad, inciso C, los 18 años de edad y el D, ninguno? Entonces, la respuesta correcta es los 18 años de edad. No olvidemos que a partir de los 18 años de edad ya están reconocidos para poder inclusive en el ámbito laboral. Nos vamos a la pregunta 3. La organización territorial de Bolivia comprende las siguientes instancias. Inciso A, departamentos, municipios y cantones. El B, departamentos, provincias y alcaldías. El C, departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas. Y el D, ninguno. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 23 es el inciso C, departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas. No olvidemos que desde el Estado plurinacional, los territorios indígenas han llegado a ser parte o reconocidos por los gobiernos, en este caso de organización, si se trata de hablar de organización territorial. El número 24. Los gobiernos municipales dentro de su autonomía tienen como órganos legislativos, inciso A, las organizaciones territoriales de base, o también llamadas OTB, inciso B, el Consejo Municipal, el C, el Comité de Vigilancia y el D, ninguna. Entonces, la respuesta a la pregunta número 24 es la A. Las OTBs que juegan un papel muy importante dentro de lo que se refiere a los gobiernos municipales. Nos estamos yendo a la siguiente pregunta. La Asamblea Departamental está constituida por asambleístas elegidos por votación universal y por asambleístas indígenas elegidos por sus propias normas. Su función principal es, inciso A, elaborar leyes para el departamento, inciso B, designar funcionarios públicos, el C, contratar empresas de servicios públicos y el D, todas. En este caso, la respuesta correcta sería elaborar las leyes para el departamento. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. La máxima autoridad ejecutiva del departamento es el gobernador o gobernadora, elegido por votación universal y dura en sus funciones, inciso A, 4 años, inciso B, 6 años, inciso C, 5 años y el D, ninguna. En nuestro estado plurinacional, generalmente es de 5 años. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Vámonos a la siguiente pregunta. Para ejercer el derecho al voto, el ciudadano al llegar a los 18 años debe inscribirse en el, inciso A, Servicio Nacional de Identificación, inciso B, Padrón Electoral, inciso C, Registro Civil, inciso D, ninguna. En este caso, la respuesta sería el Padrón Electoral. No olvidemos que es el ente máximo para poder hacer nuestro registro biométrico. Siguiente pregunta. Ciertas partes del territorio nacional por su biodiversidad, sus ecosistemas y sus recursos naturales deben cuidarse y se las designa precisamente, inciso A,
áreas protegidas, inciso B, reservas de la biosfera, inciso C, áreas prohibidas, inciso D, todas. En este caso, la respuesta correcta sería áreas protegidas, porque no olvidemos que todavía se protege el medio ambiente y son parte de lo que es el aparato respiratorio de nuestro país. Vámonos con la siguiente pregunta. La Asamblea Legislativa Plurinacional está constituida por dos cámaras que son, inciso A, Cámara de Diputados y Cámara de Representantes, inciso B, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, inciso C, Cámara de Diputados y Cámara de Control Social, y la D, A y B. En este caso, la respuesta sería Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, donde está constituida nuestra Asamblea Plurinacional. En este caso, Asamblea Legislativa Plurinacional. Vámonos a la siguiente pregunta. Para poder viajar al exterior del país, el ciudadano debe obtener un pasaporte que atestigua su nacionalidad y su identidad. Este documento se lo obtiene en las dependencias de, inciso A, la Policía Nacional, inciso B, la Gobernación Departamental, inciso C, el Servicio Nacional de Migración y el inciso D, el CEGIP. En este caso, la respuesta correcta es el Servicio Nacional de Migración, porque no olvidemos que es el ente máximo para poder, en este caso, extender los permisos y los documentos para poder viajar al exterior a todo ciudadano boliviano. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. Bolivia nació a la vida republicana adoptando el nombre inicial de, inciso A, República Federal, inciso B, República de Bolivia, inciso C, República de Bolívar, inciso D, República Bolivariana. La respuesta correcta en este caso es el inciso C, porque Bolivia no se llamó Bolivia, sino a un principio fue la República de Bolívar y luego posteriormente Bolívar adoptaría el nombre de Bolivia como su hija predilecta. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la figura principal del periodo independiente de Bolivia? Inciso A, Mariano Melgarejo, inciso B, Mariscal Andrés de Santa Cruz, el C, Simón Bolívar y el D, ninguno. En este caso, la respuesta correcta es Mariscal Andrés de Santa Cruz. No olvidemos que fue uno de los primeros bolivianos donde tuvo victorias importantes, inclusive a costa de querer hacer la Confederación Perú-Boliviana. La siguiente pregunta, ¿cuándo fue la batalla de Ingavi? Y tenemos la alternativa inciso A 15 de noviembre, inciso B 9 de diciembre, inciso C 18 de noviembre e inciso D 6 de agosto con sus respectivos años. En este caso, la respuesta correcta sería el 18 de noviembre de 1841, donde precisamente el mariscal, en este caso José Vallivian, comandó a las tropas para ganar esta importante batalla en Ingavi, lo que actualmente es Viacha. Siguiente pregunta. ¿En qué año se publicó el primer mapa de Bolivia? Inciso A, 1859, inciso B, 1855, inciso C, 1843 y el inciso D, 1850. En este caso, la respuesta correcta es en 1859. Muy bien, fue la primera vez donde se hizo el primer registro del mapa y se publicó para que también podamos tener más o menos un conocimiento de lo que se refiere a nuestro territorio nacional. La siguiente pregunta. La contienda que tuvo como consecuencia final la pérdida de la salida soberana al mar de Bolivia fue A, la batalla de Ingavi, B, la guerra federal, C, la guerra del Pacífico y el D, la guerra del Chaco. En este caso, la respuesta correcta es la guerra del Pacífico, donde Bolivia perdió su salida al mar y se convirtió en un país prácticamente confinado a vivir sin progreso y al mismo momento se convierte como el corazón de Sudamérica. Siguiente pregunta, la figura de la era del estaño fue René Barrientos, inciso A, el B, Mariano Melgarejo, C, Simón y Patiño
y D, ninguno. En este caso, la respuesta sería la C, Simón y Patiño. No olvidemos que era uno de los varones del estaño de esa época, ¿no? Después de, más o menos de la guerra del Chaco, cuando fue una figura muy importante y por un tiempo fue el hombre más millonario a nivel mundial, ¿no? La siguiente pregunta. La guerra del Chaco se libró entre Bolivia y Paraguay, es el inciso A, el B, Bolivia y Perú, el C, Bolivia y Chile y D, Bolivia y Brasil. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A, Bolivia y Paraguay. No olvidemos que esto fue un conflicto a base de lo que significó en ese momento el petróleo, ¿no? Y por esa situación se libró esta guerra entre Bolivia y Paraguay. La siguiente pregunta, la reforma agraria fue promulgada en, inciso A, 1949, inciso B, 1950, inciso C, 1953 y el inciso D, 1948. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta es el inciso A, el 6 de agosto, o perdón, es la C, el 1953. No olvidemos que después de la revolución de 1952, posterior a eso se promulga lo que es la ley de la reforma agraria para reconocer territorio y tierra para lo que en ese momento se manejaba el lema, la tierra es del que la trabaja. La siguiente pregunta, ¿cuándo se declaró la independencia de Bolivia? Inciso A, el 6 de agosto de 1825, inciso B, 8 de agosto de 1825, el C, 15 de diciembre de 1825 y el D, ninguno. La respuesta correcta es el 6 de agosto de 1825, donde Bolivia nace a la vida directamente independiente y un país soberano. La siguiente pregunta, ¿cuál es la capital del departamento de Pando? Inciso A, Pando, inciso B, Ruzanabaque, inciso C, Trinidad, inciso D, Cobija. En este caso sería la respuesta el D, Cobija. No olvidemos que, eh, bueno, Pando es el último departamento en nacer a la vida. Esto se daría en pleno siglo XX prácticamente, ¿no? Vámonos a la siguiente pregunta. De estos presidentes de Bolivia, ¿quién era tarijeño, no? ¿Quién sería el tarijeño? Inciso A, Pedro Blanco Soto. Inciso B, Narciso Campero Leyes. Inciso C, Germán Buich Becerra. Inciso D, Hugo Banzer. En este caso, la respuesta correcta es Narciso Campero Leyes. No olvidemos que él era uno de los presidentes, bueno, de los muchos que nació en Tarija, porque no olvidemos que después también Jaime Paz Zamora seguía otro tarijeño, Víctor Paz Estensoro, pero en este caso la respuesta correcta es prácticamente el inciso B, Narciso Campero Leyes. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Eso ha sido todo en cuanto se refiere a las respuestas a las preguntas del examen.